Fine Fine ha sacado su consola AmpliGate SC3. Esta consola que tenemos acá realmente le va a simplificar muchísimo la vida a todos los streamers y sobre todo a toda la gente que se encarga de manejar audio en sus computadoras. Por eso vamos a hacer un unboxing y sobre todo un extenso review sobre esta consola para ver cada una de las cualidades para ver si vale o no vale la pena invertir en un producto como estos. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar les recordamos que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren videos de comparativas con otras marcas de este tipo de consolas, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán siempre en TikTok, link como siempre aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, bueno, Kelvin, Fine con su consola SC3, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a marcar junto con otras marcas de consolas de audios como hoy en día hay? Pues bien, resulta que primero que todo su compacto, su precio, su tamaño y sobre todo su versatilidad, a diferencia de otras consolas que realmente van a valer mucho la pena y vamos a verlas a detalles cada una de ellas. Pero mientras tanto, como siempre, comencemos con un rápido unboxing. Y bien, teniendo la caja aquí podemos ver primero que todo la parte externa, que realmente en este caso no hay mucho que ver, ya que Fine a versiones anteriores de esta venta la estaban con una caja a color mucho más dinámica, con una imagen y demás. Ahora lo han hecho más como una caja minimalista, digámoslo así, pero que realmente pienso yo que es como por economizar, aunque parezca tonto, simplemente es una caja más sencilla, economiza algunos centavos, los cuales también economizan en tu bolsillo, entonces por ese lado no hay ningún problema. Así que simplemente vemos la imagen en versión blanco y negro de la consola como tal, y en la parte de arriba el modelo, que es el SC3, para que lo tengan muy en cuenta, y en la parte de abajo nos especifican que tiene RGB. La verdad no tiene nada más la caja, simplemente es una caja marrón, bastante básica y sencilla. Así que ahora vamos a proceder simplemente a abrirla por acá y vamos a encontrar primero que todo un manual, que ese sí viene a color y es un manual que sí se siente bastante extenso, donde nos muestran, nos especifican como algunos tipos de conexiones, cómo podemos conectarla, cómo podemos configurarla, sacarle su mejor rendimiento en una computadora o laptop o PC, o pues simplemente hasta en tu teléfono celular también la puedes conectar. Ya vamos a ver más adelante cómo. Y aquí en la parte de atrás tenemos simplemente una esponjilla que nos cubre y dos tipos de cables. Vamos a ver primero que todo este pequeño cable, el cual es un cable que tiene conectores plugin de 2 anillos. ¿Eso qué quiere decir? Que es para conectar simplemente audio entrante. Entonces ustedes pueden conectar un teléfono celular, un iPad o alguna cosa para que ustedes puedan simplemente reproducir música a través de la consola. Vamos a verlo más adelante con un cable pues que tiene una distancia más o menos, yo diría como de 1 metro aproximadamente. Y tenemos otro segundo cable, que es el cable de conexión de carga, el cual lógicamente viene con USB-C por un lado y USB por el otro, pero con un adaptador USB-A para que ustedes lo puedan conectar si por si acaso tu computadora no tiene USB-A. Además, un pequeño plus del cable, que eso siempre me ha gustado en algunas compañías y Fine siempre lo tiene, es que nos dan este pequeño cierre mágico, el cual sirve bastante para que podamos amarrar el cable si acaso nos sobra un poco de cable. Entonces la verdad, esta partecita, este pequeño detalle sencillo, pero llama mucho la atención y gusta. Ahora, en último tenemos simplemente la consola, la cual se ve, vamos a sacar por aquí la caja un momento, la cual simplemente se ve bastante bien, bastante básica, no pesa mucho, realmente el peso es bastante liviano y se encuentra con diferentes tipos de botones en diferentes tipos de materiales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los botones de los lados, que están en negro, y los blancos, que están en la parte de abajo, son de una goma tipo gamuza, digámoslo así, como V, el cual no se pega y es bastante suave para el tacto de los dedos. Y en cambio la base sí viene totalmente hecha en plástico, la cual incluso en la parte de atrás tiene estas pequeñas 4 almohadillas antirresbalantes, las cuales dan un muy buen soporte. Y lo único que sí veo como un plástico bastante como regular o económico es el de las pequeñas perillas, las cuales ecualizan las de audio, pero pues nada que sea como que se vaya a dañar fácilmente, si me hago entender. No es como que se vaya a dañar a la primera, pero sí, pues sí se siente un tipo de plástico diferente. Ahora sí, vamos a ver en la parte de atrás todos los tipos de conexiones y las funcionalidades que le podemos sacar a cada una de estas entradas y para qué sirven exactamente cada uno de estos botones. Y bien, ya teniendo la consola conectada, que pues de por sí se darán cuenta que no solamente la consola que tenemos conectada, también tenemos conectado unos audífonos aquí para poner monitorear y tenemos conectado un micrófono también XLR, que incluso está sobre un brazo que casualmente es un brazo también de Fine. Este es el BM88. Hicimos un video completo de él comparándolo con otros brazos. Si no han visto el video, le dejamos aquí el link en la parte de aquí arriba para que vayan a ver los diferentes brazos que pueden tener ustedes en su setup. Y bien, ahora sí, ya
ya teniendo todo esto conectado, ustedes se darán cuenta que primero que todo la consola se ilumina en RGB, una iluminación bastante buena, bastante bonita, y que incluso ya está en la parte de aquí arriba el monitor completo visual del micrófono sonando, porque ya está conectado, que todavía no hemos pasado a este audio, pero que es importante notar que este tipo de iluminación es muy importante para saber si tu micrófono está trabajando o no, por si acaso no lo estás monitoreando. Ya vamos a ese punto. Por otro lado, vamos simplemente a cambiar la iluminación RGB, vamos a colocarla de un solo color para que ustedes puedan por lo menos saber mucho de las conexiones tanto blancos con rojo, porque me parece que en la pantalla no se aparece igual que en persona. Ahora sí, empecemos simplemente por la parte de aquí atrás. Tenemos la conexión de audio de salida por el plug, que no tenemos nada conectado, ninguna bocina ni demás, y tenemos aquí estos audífonos que vamos a monitorear todo lo que es el sonido. Tenemos una línea de entrada y tenemos lo de los speakers, como dijimos anteriormente. Entonces vamos simplemente a colocarnos nuestros audífonos para poder monitorear, y vamos a pasar del audio que tenemos aquí en el estudio directamente al audio de este micrófono. Y bien, ya me están escuchando con el audio del micrófono, el cual debería sonar bastante bien, ya que esta, que es la primer ecualizador, lo tenemos a la mitad, un poquito menos, más o menos como al 40%, para que el micrófono se escuche bastante decente. Como lo pueden notar, ustedes pueden darse cuenta en este pequeño nivelador iluminado, como les dije anteriormente, que si no pasa de verde, o sea, si sube a naranja, quiere decir que está muy sobresaturado, entonces ustedes lo pueden simplemente manipular acá. Ahora, la cantidad de nivel que ustedes le coloquen aquí va a depender obviamente de la calidad de micrófono que ustedes tengan conectados. Habrá micrófonos mucho más potentes que ustedes simplemente con un 20%, aquí lo estoy bajando un poco el volumen, se va a escuchar muy bien y no se va a escuchar tan saturado y no necesita tanto entrada de audio, pero en este caso yo lo dejo más o menos como un 50-40% para que se escuche bastante bien, porque va a depender de la calidad de cada uno de los micrófonos y no de la consola. La consola simplemente está tratando de ayudarte a manipular todo el audio que va a entrar a tu computadora. Ahora sí, teniendo eso claro, vamos ahora a pasar por la parte de esta parte de línea de entrada, que esta línea de entrada es simplemente conectándola directamente al plug que está detrás de él. En este caso vamos a conectar lo que es un celular como tal para poder reproducir música. Aquí tenemos casualmente un teléfono celular que ya lo tenemos listo para poder monitorear, y vamos a tener que conectarlo con un cable plug, pero este cable plug lógicamente en esos iPhones de hoy en día no tienen pues esta pequeña conexión, entonces pues le vamos a colocar un adaptador y con eso verificamos que realmente va a trabajar bastante bien, no tiene que ser directamente el plug. Vamos a conectarlo por este lado, ¿sí? Y vamos a conectarlo por la entrada, por la línea de entrada que es en la parte de aquí. Listo, ya está conectada en la línea de entrada. Entonces ustedes al reproducir lo que es la música de acá debería de escucharse junto con mi voz. Como se pueden dar cuenta, sí se está escuchando el audio vamos a subir aquí un poco más para que ustedes vean. Aquí ustedes pueden escuchar el audio de Kelvin del video y mi audio por este micrófono. Ven, como se pueden dar cuenta, el audio, ustedes pueden bajar el volumen del audio y ustedes pueden seguir escuchando solamente el audio que les estoy hablando por este micrófono. Entonces ustedes pueden manipular. Incluso si les sube mucho, ustedes pueden colocarle mute y de inmediatamente ustedes pueden quedar hablando. Ahora, este botón de mute se ilumina totalmente en blanco, por eso dejé la consola en rojo para que ustedes vean la diferencia de colores y no con el RGB. Cuando están en blanco están totalmente en mute y cuando están en rojo ya pueden escuchar lo que es el sonido como tal. Entonces vamos a colocarle mute como para no interrumpir, vamos a colocarle aquí pausa aquí a este pequeño video que tenemos de nosotros y vamos a pasar a lo que es el monitoreo del micrófono. Este botón de monitoreo es para que si ustedes lo oprimen y aparece en blanco, ustedes mismos pueden escuchar el audio que ustedes están reproduciendo tanto en la computadora como en las líneas de entradas y como en el micrófono, que incluso en la parte de aquí arriba se ilumina automáticamente y ustedes se pueden dar cuenta si ustedes quieren escucharlo un poco menos o un poco más para que ustedes determinen qué tan bueno tengan el sonido. Entonces por ese lado este botón está dando mucha controversia porque dicen que todos son mute menos este. Entonces este botón es el mute del micrófono, este es el botón de mute de la línea de entrada y este es el botón de mute de la línea de salida, pero que aquí también debería haber un botón de mute y eso ya hay como controversia en diferentes videos que ustedes de pronto han visto en canales, pero para mi concepto personal este botón pues simplemente tienen que haberlo puesto de pronto en algún otro lado de la consola y colocar un mute acá, pero realmente pues usted simplemente
con bajar todo el monitoreo ya dejan de escucharlo todo. Entonces pues no le veo el caso. Yo creo que como que vieron este pequeño espacio y lo colocaron acá, pero sí realmente a veces hay gente que se puede confundir y puede desactivar el monitoreo del micrófono pensando que es el botón de mute. Entonces pues es como una pequeña referencia nada más. Ahora, por la parte de izquierda, todos los botones de acá tenemos el de 48 voltios que es para micrófonos de condensador. Recuerden muy bien, como dije anteriormente, que aquí tenemos en la parte de atrás tenemos un pequeño switch para cambiar de dinámico a condensado. Entonces realmente si ustedes el micrófono no es condensador no tienen por qué activarlo, porque así pueden afectar de pronto a un futuro el micrófono dinámico que ustedes tengan, porque al colocarlo te queda totalmente en 48 voltios. Incluso me están escuchando un poco menos, ¿verdad? Porque el botón está haciendo un efecto de más saturación a este micrófono, entonces no es bueno. Si lo desactivo, ya el micrófono ya empieza a trabajar un poco mejor. Ahora, por la parte del botón de Electric, ¿qué es este tipo de botón Electric? Realmente este tipo de botón es como, digámoslo, como el autotune de la consola. Entonces ustedes le dan un tipo de volumen. Vamos a quitar aquí el teléfono para colocar mejor aquí la consola. Le da un tipo como de efecto autotune a tu voz. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a hablar, ustedes van a ver que tienen varios números acá, ¿verdad? A, B, 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 C, D, 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 A, B, G, G, B, bueno, un sinfín. Entonces, ustedes lo oprimen, van a escuchar mi voz como un poco diferente, como un tipo de eco, como para cantar y demás. Entonces ustedes lo oprimen a B, B, va a cambiar un poco el tono y voy a seguir oprimiendo para que ustedes vayan viendo la diferencia de tonos que se escuchan. Entonces mire, aquí ya estamos pasando de uno a otro y ustedes pueden encontrar pequeños roces o pequeños cambios en el tono de voz, en el eco y demás, en la saturación o menos, para que pues simplemente lo adapten según el gusto de ustedes. Pero pues si es el caso de que simplemente va a ser un stream, pues realmente no creo que haga necesidad. Simplemente es como para hacer algún tipo de jingle o algo así en específico. Entonces si lo dejan oprimido ya se desactiva y vuelve tu voz normal natural, que de pronto no se escucha mucho la diferencia, pero ya cuando tú empiezas en edición vas a notar algunos pequeños cambios. Ahora en la parte de abajo tenemos botón A, B, C y D, dos a la izquierda, dos a la derecha, para que lo puedas manipular de diferentes maneras y mucho más fácil. Estos botones simplemente al mantenerlos oprimidos puedes grabar lo que es el audio de entrada a la consola en un pequeño clip de menos de 20 segundos. Entonces estamos hablando de que ustedes puedan grabar un pequeño lapso de su voz a través del micrófono aquí, o simplemente pueden grabar algo que esté en la computadora reproduciendo. Entonces ustedes pueden, por ejemplo vamos a colocar este video, retomamos aquí este video y vamos a colocar un pequeño clip de este video. Entonces vamos a colocar acá, le quitamos el mute y vamos a colocar el botón aquí un segundo. Vamos a colocar el mute de este micrófono para que no solamente se escuche lo de la consola. Así que vamos a hacer un unboxing rápido para pasar a nuestro review y nuestro test de prueba. Y bien, como siempre en el canal, siempre tenemos la parte externa de la caja antes de empezar, pero en este caso pues la verdad no tenemos mucho que ver, simplemente una caja. Y bien, vamos a colocarle aquí mute para que no se escuche y va a escuchar el pequeño clip que se grabó acá. ¿Cómo se grabó? Simplemente manteniendo sostenido y que se quede en blanco constantemente. Vamos simplemente a colocar en este botón y van a escuchar lo siguiente. Y bien, como siempre en el canal, siempre tenemos la parte externa de la caja antes de empezar, pero en este caso pues la verdad. ¿Ven? Entonces el audio se puede grabar fácilmente acá. Obviamente la calidad del audio que se grabe en cualquiera de estos cuatro botones va a depender también lógicamente del volumen que tengan regulado, tanto sea como la conexión de un audio externo como sea la conexión de un audio dentro de la PC. Entonces ya va a depender mucho, pues dependiendo de la velocidad de audio que tengan en cada una de ellas. Entonces por ese lado está bien. Ahora tenemos también el botón de que es Change Voice, que es cambiar de voz, y tenemos 6 tipos de voces, lo que es por ejemplo hombre, mujer, robot, monstruo, baby y hombre viejo. Entonces por ejemplo si oprimimos el primero, van a escuchar una voz de hombre un poco más gruesa, y si pasamos al siguiente, van a escuchar la voz como de mujer, pero pues no se siente como tan de mujer. Si seguimos a la siguiente, van a escuchar la voz de robot, que realmente se escucha muy mal. Y luego tienen la voz del monstruo, que se escucha aún peor. Y si cambiamos a la voz de bebé, que realmente siempre lo he dicho, es como la voz de ardilla, de bebé no tiene nada, puedo especificarles acá, por si acaso no me entendieron, que el modo de monstruo y el modo de robot definitivamente son voces que no se entienden muy bien, entonces no le veo mucho el uso. Y de último está la voz
de hombre viejo, pues hombre de edad, hombre ya totalmente más para allá que para acá. Entonces se supone que estos son los 6 tipos de voces los cuales tú puedes utilizar, que pues puede ser un poco divertido para trabajar con ellos. Para desactivarlo simplemente lo dejas oprimido y ya se desactiva y vuelve a tu voz normal. Entonces este botón pues es simplemente como para entretenimiento. El Electric es simplemente como para que ustedes puedan trabajar un poco mejor la voz como tal, si es que quieren como modificarla en un tipo autotune. Y los ecualizadores pues simplemente los manejan de una manera bastante recurrentes, ya que por ejemplo en la parte de monitoreo normalmente yo lo tendría un poco alto para estar pendiente de él, y el micrófono sí lo trataría de dejar constantemente quieto en la misma posición. Es el consejo que yo les daría personalmente. Así que pues esos son como todos los tipos de configuraciones que ustedes pueden encontrar. Entonces díganme ustedes en los comentarios qué tal les ha parecido el sonido de la consola hacia la computadora aquí abajo en los comentarios. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de la SC3 de Fine Fine? Y es que la verdad es una consola bastante completa y versátil. Estamos hablando primero que todo de un tamaño pequeño y compacto que fácilmente puedes meter en una mochila y llevarla a cualquier lado. También la construcción de material, que aunque es totalmente hecha en plástico y no es el plástico más premium, es un plástico bastante bueno y duradero que te puede durar bastantes años. También tenemos entradas múltiples, las cuales no solamente tenemos para una conexión de audífonos, sino técnicamente 2 audífonos para monitorearlo de diferentes maneras y que lo puedan manipular como ustedes quieran. También tenemos el link de entrada para poder conectar lo que es el iPad, el teléfono y demás, y también tenemos lo que es la salida, que es para los speakers y demás. También tenemos los 4 botones loops que nos pueden facilitar mucho más la vida de nuestro stream. Tenemos nuestro botón de efectos y tenemos nuestro botón eléctrico, que yo le llamo como el autotune, para mejorar la voz. Así que realmente se ve bastante completa a un precio bastante considerable, ya que estamos hablando de una consola precio-calidad. Lógicamente, a diferencia de otras del mercado, esta tiene la versión en color blanco, y este color blanco es para nuestros nuevos setups que hoy en día están saliendo y que la verdad en mi concepto personal me parece que se ven más bonita en blanco. Ahora, sí, lo que tiene que mejorar, porque no todo es perfecto, serían 2 puntos a mi criterio personal. Uno, que tuviera una conexión Bluetooth para poderla conectar y tener Bluetooth de entrada y poder manipular música y demás mucho más fácil con diferentes tipos de productos en la consola. Y 2, la conexión le llamo yo híbrida, y sería una conexión que fuera no solamente XLR sino también USB-C, para que tuviera tener esas 2 opciones de conexión. Eso sería muy bueno. Aunque incrementar el precio, yo creería que muchos de nosotros podríamos pagar un poquito más si nos dan esa opción en una consola como estas. Ahora sí, lo más importante de todo, y es su precio. Estamos hablando de que actualmente este Fine Fine SC3 está en $49,99 en la página oficial y en Amazon Estados Unidos. Lógicamente Mercado Libre y Amazon de sus países varían mucho los precios, pero como siempre le vamos a dejar los links de compra aquí en la parte de abajo para que ustedes vean la mejor opción. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, no esperen más, suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierda ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.